Unidad 4. Contrato de trabajo. Conceptualmente hablando, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador. El primero, es decir, el trabajador compromete su fuerza de trabajo a través de la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios a cambio de un precio en dinero, una remuneración, y por un plazo determinado o tal vez también indeterminado de tiempo. Los elementos particulares son, primero, que hay un acuerdo de voluntades, es decir, un intercambio de un consentimiento entre el trabajador y el empleador a través de una exteriorización que puede ser simplemente verbal. Segundo, un compromiso del trabajador que se compromete a desplegar su prestación y asume el compromiso de cumplir algunas prestaciones accesorias. Tercero, el compromiso del empleador, que centralmente es la remuneración. Y cuarto, contenido y plazos. El acuerdo será integrado por los contenidos de ambas prestaciones y por los plazos de ejecución, ya sea meses, años o, en el caso también, de plazos indeterminados. Caracteres del contrato. Primero, es consensual, ya que basta para perfeccionarse una mera exteriorización de la voluntad, puede ser verbal. Segundo, es bilateral, ya que son dos los sujetos de deberes y derechos. Tercero, es personal, ya que es intuitu personae y la prestación de cada uno es infungible. Cuarto, es oneroso, ya que el esfuerzo realizado por el trabajador se compensa con el salario y por disposición legal hay una presunción de que todo tipo de trabajo es oneroso, se lo presume oneroso. En quinto lugar, es dependiente. Tanto el riesgo como los beneficios de la empresa son asumidos exclusivamente por el empleador o empresario. Hay una dependencia polifacética, ya que se depende jerárquicamente por la autoridad del empleador, se depende técnicamente, ya que el know-how o conocimiento y la técnica son propiedad del empleador, se depende económicamente, ya que el empleador es dueño de los bienes de la producción, y se depende jurídicamente, ya que está consagrada y delimitada en la ley la autoridad y disciplina, por ejemplo, del empleador. En sexto lugar, es conmutativo, ya que en virtud de la certidumbre que existe con respecto a las prestaciones a cargo de cada una de las partes, es tajante en la ley. Séptimo, es de tracto sucesivo, es decir, que se va cumpliendo periódicamente en el tiempo. Octavo, es autónomo, ya que se trata de una relación jurídica normada con ley propia, con identidad y clara diferenciación de las restantes ramas del derecho. En noveno lugar, es un contrato típico, ya que está en una legislación especial, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y tiene caracteres únicos, exclusivos y bien diferenciados, como son las bien conocidas presunciones a favor del trabajador o el principio protectorio. En décimo lugar, decimos que es no formal por el principio de libertad de formas, es decir, que es válido un contrato de trabajo ya sea por escrito o de manera verbal. Diferencias de este contrato con otras figuras. Con la locación de servicios, por ejemplo, en que ésta se caracteriza por autonomía de actuación del contratado, es decir, el que ejecuta una obra tiene libertad de actuación. En la relación de trabajo hay una dependencia en la cual el empleador controla o dispone en mayor escala lo que tiene que hacer el contratado. Con el contrato de mandato, por ejemplo, el salario es un elemento esencial del contrato de trabajo y en el mandato no existe el salario como figura o la figura de subordinación, más precisamente hablando. Hablemos ahora de la relación laboral. Vamos a denominar relación al hecho del efectivo cumplimiento de las prestaciones del contrato, en cabeza de cualquiera de ambas partes, por un lado el trabajador que trabaja y por el otro lado el empleador que abona el sueldo. La diferencia entre el contrato propiamente dicho y la relación es considerado un medio típico del derecho del trabajo para caracterizarse. Únicamente tiene un sentido práctico a los fines de su estudio, pero por el otro lado tiene también algunos efectos jurídicos. La ley presume la existencia de un contrato de trabajo si ya se están ejecutando algunas prestaciones. Por ejemplo, si el trabajador ya va a trabajar a prestar servicios 5 o 6 veces por semana en un horario determinado, la ley presume que sí o sí ahí hay una relación, un contrato de trabajo. Es importante como medio para facilitar la prueba esta presunción y el concepto de relación laboral, a cuyos fines, frente a esta presunción, basta con demostrar que la persona brindó su fuerza de trabajo al principal, y aclaremos que es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. ¿Cómo se ejecutan las prestaciones? Para el trabajador consiste en realizar actos, ejecutar obras
o prestar servicios, que son tres figuras que comprenden todo el espectro de posibilidades. La ejecución se va a realizar bajo órdenes del empleador en función de sus facultades de dirección y organización. Para el empleador, la ejecución de las prestaciones consiste en el pago de salarios y algunas obligaciones complementarias como son la higiene y seguridad o la entrega de beneficios sociales o el pago de aportes y contribuciones, en el caso particular de nuestro país, al ANSES. ¿Cuáles son los caracteres de la relación laboral? Vamos a citar A, que implica disponibilidad activa del trabajador; B, que las prestaciones se ejecutan según lo dispone el empleador; C, se devenga remuneración dando derecho al cobro del salario, es decir, derecho de propiedad de acuerdo a la Constitución; y D, hay una presunción de existencia del contrato de trabajo, que es lo citado en el punto anterior, de acuerdo al artículo 23 de la ley. Siempre que una persona preste servicios, se presume que existe un contrato de trabajo. Hablemos del supuesto de un contrato sin relación de trabajo. Puede suceder que las partes celebren un contrato y difieren el comienzo de la ejecución. El contrato ya está firmado, pero todavía no se empezó la ejecución de las prestaciones. Por ejemplo, la empresa Walmart finaliza un proceso de selección, contrata al señor X, acuerdan el inicio de las prestaciones a los 10 días de firmado el contrato. Tal día se presenta este señor X y el jefe de personal de la empresa Walmart le informa que al final no iniciará la relación de trabajo. En este caso, los efectos sería que la cuestión será juzgada a la luz del derecho común. Sin embargo, la ley establece un piso de un sueldo como mínimo de acuerdo al contrato o al convenio colectivo de trabajo, es decir, que en ese caso mínimamente sí va a obtener una indemnización el trabajador y hay un supuesto de contrato sin relación de trabajo. Hay otro caso, vamos a ver el caso del supuesto de relación de trabajo sin contrato. En este caso no se puede negar que hay un contrato cuando ya se comenzó con la ejecución y se prestan servicios a órdenes del empleador. Ya hay una relación laboral. La ley presume la existencia de contrato, salvo prueba en contrario, cuando se verifica la existencia de esta ejecución de tareas. ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Vamos a hablar de los sujetos primero. Al hablar del trabajador, decimos que el concepto es fruto de años de luchas para llegar a definirlo como una persona humana libre que contrata con un empleador para desarrollar su actividad creativa. Se interpusieron distintas fases de esclavitud hasta llegar a este concepto y violaciones a derechos básicos del hombre. Actualmente se agregan como fenómenos históricos o importantes, además de la revolución industrial, la revolución tecnológica, el trabajo virtual y el teletrabajo, todo encuadrado en el concepto que ya citamos. El proceso de transformación es mucho más amplio dentro de estas últimas experiencias. Conceptualmente, el trabajador es una persona física que se obliga y presta servicios a cambio de una remuneración, que es el salario. Solo puede considerarse trabajador a los fines de esta materia a quien goce de capacidad frente al orden jurídico. ¿Cuáles son las características del trabajador? Primero, es una persona física con capacidad. Segundo, tiene una idoneidad suficiente, la cual se traduce en su capacidad de trabajo y deriva después en la esencia intuitu personae del contrato. Tercero, no pueden ser trabajadores los incapaces. Y cuarto, es insustituible. Por ser cada persona única y por la relación intuitu personae del contrato, no se puede delegar la ejecución de los servicios, transferir o reemplazar a otro trabajador. La contraparte del trabajador es la figura del empleador. Es irrelevante si este es una forma societaria o es una persona individual o física. El concepto de empleador es toda persona física o conjunto de ellas, con o sin personalidad jurídica propia, que requiera y contrate los servicios de uno o más trabajadores. Si hablamos de empresa, diremos que es una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenado bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Luego podemos estudiar los conceptos de empresario, establecimiento o explotación, pero en un principio tenemos que centrarnos siempre en el concepto de empleador y más importante será siempre también el concepto de relación de trabajo o contrato de trabajo, además de el trabajo en sí y la capacidad fundamentalmente del trabajador. ¿Cómo vamos a caracterizar al empleador?
Primero, diremos que puede ser una persona física. En segundo lugar, puede ser una entidad con o sin fines de lucro. En tercer lugar, que puede ser una sociedad o asociación regular o irregular. También es la responsable de la dirección y organización de la empresa. Y más allá de otras obligaciones, la esencial del empleador será abonar la remuneración. A no olvidar esto. Interposición y mediación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una empresa contrata varios trabajadores con la idea clara de prestar los servicios a un tercero, esos empleados se juzgan como empleados directos de quienes utilizan esa prestación. A su vez, los que contrataron y los que utilizan sus servicios serán responsables solidarios por las obligaciones contraídas, tanto en lo laboral como en seguridad social. Leer el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Veamos el caso de las empresas de servicios eventuales. Las empresas de servicios eventuales cuentan con trabajadores previstos para cubrir necesidades, valga la redundancia, eventuales, de otras empresas por el tiempo que dure esta eventualidad y en función de un contrato específico hacia este fin. Los trabajadores son dependientes de la empresa de servicios temporarios y el contrato es de tiempo indeterminado y prestación discontinua. Estas empresas deben estar autorizadas por la autoridad de aplicación y deben ofrecer garantías patrimoniales para poder funcionar. La empresa usuaria, es decir, la principal, será solidariamente responsable de las obligaciones del principal, además de retener aportes y contribuciones que correspondan cada mes y depositarlos ante los organismos correspondientes. El trabajador eventual será representado por el sindicato y alcanzado por el convenio colectivo de trabajo, obra social y categoría de la actividad sin distinción alguna por el hecho de ser eventual. Requisitos de validez para el contrato de trabajo. Los requisitos son 4: la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. Veamos la capacidad. Esta es la aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas, según vimos ya en el derecho civil. El trabajador, tenemos que centrar o explicar que adquiere la plena capacidad laboral a los 18 años. Los emancipados, por matrimonio, adquieren también plena capacidad laboral. Los menores entre 14 y 18 pueden celebrar contrato de trabajo, pero con autorización de sus padres. Los menores entre 14 y 16 pueden trabajar hasta 6 horas, los de 16 a 18 hasta 8 horas con autorización de autoridad administrativa. Para estar en juicio pueden comparecer por sí o por sus representantes en la medida en que se dé intervención al Ministerio Pupilar. Los menores de 18 años cumplidos tienen libre disposición de lo que ganen con su trabajo y los bienes adquiridos en consecuencia. Capacidad del empleador. Si es una persona física, debe tener mayoría de edad, 18 años. Las inhabilidades e incapacidades son las mismas que para el trabajador. Los interdictos y fallidos no pueden ser empleadores. Las personas jurídicas tendrán las limitaciones de la ley correspondiente a cada caso. La ley de contrato de trabajo considera actos de las personas jurídicas a los de sus representantes legales y quienes posean poder o estén habilitados a tal fin. El otro elemento que vamos a citar es el consentimiento. Diremos que el consentimiento es una exteriorización de la voluntad con el fin de celebrar un contrato. Conforme la ley laboral se manifiesta por una oferta de alguna de las partes que se dirige a la otra, la que genera una aceptación. Esta simple exteriorización se realiza entre presentes o entre ausentes, ya que el contrato es consensual. Entre presentes podía ser 2 personas de manera verbal y entre ausentes por la vía epistolar. El consentimiento puede ser afectado en su validez y con ello en la efectiva vigencia si tomamos en cuenta los institutos del derecho civil, es decir, los vicios del consentimiento. Hablemos del otro elemento, que es el objeto. El objeto será la prestación personal a cargo del trabajador, que ya sea que esté indeterminada o determinada, lo ya citado de realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios. El objeto de parte del empleador será el pago de la remuneración. Es decir, que tenemos 2 objetos contrapuestos, trabajo y salario. En cuanto al objeto, tenemos que citar los contratos de objeto ilícito y objeto prohibido.
tienen efectos estos tipos de contratos. Los de objeto prohibido e ilícito van a estar sujetos a estos efectos, a saber, por ejemplo, los de objeto ilícito recaen nulos de nulidad absoluta. Ninguno tiene acción y derecho a formular reclamo alguno. En cambio, los de objeto prohibido se trata de una nulidad de tipo parcial, que más que nada se dirige al empleador y es inoponible al trabajador, quien no resultará afectado en sus derechos al cobro de las remuneraciones devengadas. Si el contrato es parcialmente viciado o prohibido, la anulación de esta parte prohibida no va a afectar la validez de la parte que sí es válida, preservando el contrato en virtud del principio de continuidad. Hablemos de la forma del contrato de trabajo. No requiere formas específicas. Es aformal o ad probationem. La prueba escrita va a favorecer la prueba. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es la forma escrita que se exige a los contratos a plazo fijo contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo. Si no lo hacemos al contrato a plazo fijo, por ejemplo a 3 meses como empleadores, la ley determinará o presumirá que hay un contrato por tiempo indeterminado. Es una presunción de la ley o una especie de forma o de requisito formal adicional encubierto en esta ley, o si se quiere un requisito formal pero no del contrato en sí, sino de la modalidad a tiempo determinado. ¿Cuál es la prueba del contrato de trabajo? La prueba tiene por fin la demostración de un hecho, situación o estatus jurídico en función del cual generalmente en juicio se pretende un resarcimiento, indemnización o sanción. En laboral se aplican pautas específicas de orden público laboral, cuya base es el principio protectorio que ya hemos estudiado. Generalmente invierte la carga de la prueba a favor del trabajador. Los jueces además tienen atribuciones especiales en caso de pruebas poco claras. Pueden recurrir a indicios y presunciones establecidas en la ley de fondo. Por ejemplo, el principio de la ley del artículo 23 de la ley, que establece la presunción de que la prestación de servicios presume un contrato de trabajo. En cuanto a la prueba, hablemos del libro especial y los recibos de sueldo. La ley agregó requisitos especiales a estos dos documentos a fin de procurarle al trabajador medios de prueba idóneos tanto para demostrar la existencia del contrato como para resolver controversias referentes a sus ingresos. El libro especial del artículo 52 de la ley es un registro donde detalla información de las partes, liquidación de haberes, prestaciones no remuneratorias. Este libro debe reunir los requisitos de un libro de comercio. Deberá coincidir con otras registraciones y con los recibos de sueldos, por ejemplo. El libro refleja algunos datos como identificación de las partes, fecha de ingreso y egreso, prestaciones remuneratorias y no remuneratorias, aportes a la seguridad social o sindicales, etc. Cuando hablemos de los recibos de sueldo, diremos que la ley puntualiza que los salarios serán abonados bajo recibo confeccionado en doble ejemplar. Es una obligación emitir recibo de sueldo. Contendrá informes y datos que reflejan la información que debe de contener el libro especial del artículo 52 y la firma del trabajador acreditando que percibió su ingreso neto. Siendo el empleador el deudor del salario, no tiene obligación de entregar copia con su firma. No puede exigírsele al trabajador la firma en blanco de un recibo de sueldo cuyo valor neto sea 0. De esta manera, los datos impuestos por la ley son identificación, liquidación en valores brutos y neto de manera discriminada, detalle de remuneratorias y no remuneratorias, fecha de ingreso y egreso, categoría, tarea, lugar y fecha de pago. La ley puntualiza que es posible utilizar recibos separados para abonar vacaciones, adelantos, licencias, asignaciones, etc., pero deberán cumplir las mismas formalidades que el recibo común. Registración deficiente, facultades de los jueces. El juez podrá apreciar la validez probatoria de la documentación cuando existen deficiencias o cuando haya inconsistencias y diferencias entre los documentos.
También evaluará las omisiones o incumplimientos en lo relativo a obligaciones de los convenios colectivos. Los pagos parciales o insuficientes también se podrán analizar. Los recibos de sueldo no pueden contener renuncias de ningún tipo. Los jueces pueden estimar el monto de los salarios a partir de las pruebas y las circunstancias del caso. Será una presunción en contra del empleador si formulada por el trabajador una intimación, por ejemplo, a que se le abone el sueldo correspondiente a ley o convenio colectivo, el empleador guardará silencio de forma injustificada. Hablemos del empleo no registrado. Cuando un empleador contrata trabajadores y no los inscribe, por ejemplo, en AFIP, ni en los registros especiales, ni en los libros de ley, y además no otorga recibos, y no hace aportes previsionales, fiscales, sindicales y de seguridad social, se dice que no está registrado, o es un empleado en negro. A su vez puede registrarlo parcialmente, cuando falsea la fecha de ingreso o la categoría o el sueldo. Un empleado que entró en el año 2010 y se lo registra como que entró en el año 2013, con otra categoría y con otra remuneración, si cobra 6.000 pesos y se le otorgan recibos de 3.000, también entra en el concepto de empleo no registrado o deficientemente registrado. Esto conlleva desprotección para el trabajador, no otorga los beneficios de la seguridad social, viola la ley de contrato de trabajo, la Constitución, a través del 14 bis, los principios protectorios de la ley de empleo 24.013 del año 91, vino a establecer una serie de principios y sanciones para evitar la proliferación del empleo no registrado. Creó indemnizaciones diferenciadas para los casos de registración deficiente, total o parcial. Básicamente, entiende esta ley por no registrados cuando la relación no se inscribe en el libro especial del artículo 52 y cuando se inscribe una fecha posterior a la real o una remuneración, un sueldo, menor a lo percibido. ¿Qué sanciones impone esta ley? Establece que el empleador que no registre una relación o que consigne una fecha posterior o distinta a la real o una remuneración distinta a la real, abonará al trabajador una indemnización que sea igual a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo real de la relación, en su caso desde la fecha de ingreso hasta la falsamente consignada, o finalmente durante el tiempo en que se expresó indebidamente el monto de la remuneración. Por ejemplo, si se inició la relación en el año 2001 y se registró recién en el 2010, la sanción será todos los sueldos devengados desde el 2001 hasta la actualidad, una cuarta parte de ellos en dinero será la sanción que se le aplicará. Lo mismo al que se le otorgaron boletas de sueldo inferiores. Si ingresó en el 2001 y su recibo de sueldo era correcto o idéntico a lo que cobraba en mano, y a partir del año 2005 o 2006 se le empezó a falsear la boleta de sueldo, desde esa fecha en adelante o a la fecha en que se efectúa el reclamo, se contabilizarán los sueldos devengados durante esa situación anómala y de eso se sacará una cuarta parte y esa será la indemnización de ley 24.013. El artículo 8 dice textualmente: el empleador que no registre una relación abonará al trabajador una indemnización equivalente a una cuarta parte de las devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. El artículo 9, a su vez, dice textualmente: el empleador que consignare una fecha de ingreso posterior a la real abonará una indemnización equivalente a cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta indemnización? El artículo 11 reza: el trabajador debe intimar al empleador a fin de que registre o consigne correctamente las fechas de ingreso o las remuneraciones, por medio fehaciente, por ejemplo, el telegrama obrero, que es gratuito. Si a consecuencia de la intimación que hace el trabajador, el empleador corrige en menos de 30 días,
se libera de la obligación de indemnizar, es decir, que puede subsanar. Forma fehaciente, ya lo dijimos, puede ser telegrama obrero, carta documento, notificación notarial o nota por duplicado con firma del empleador. En la intimación se debe, en un principio, según alguna jurisprudencia, hacer copia de lo intimado al empleador y remitirse la AFIP a través del mismo medio, por ejemplo, telegrama obrero. En la intimación, el reclamante va a exigir la correcta registración, debiendo expresar las circunstancias verídicas comprobables que apoyan su imputación y que serán la base de un posterior debate, ya sea ante la autoridad administrativa, por ejemplo, Secretaría de Trabajo, o ante la justicia. Como dijimos anteriormente, si el empleador cumple en el plazo citado, se exime de indemnizaciones. El artículo 14 dice que para percibir indemnizaciones no será necesario que se extinga el vínculo, es decir, que finalice el contrato de trabajo o haya despido de parte del empleador o disposición o ponerse en situación de despido de parte del empleado. Distinto es el caso de una intimación que reclama un registro no efectuado, expresando que existe una relación laboral dependiente que es rechazada. Es decir, si el empleador contesta el telegrama diciendo que desconoce la relación laboral. En este caso tampoco extingue la relación, sino que abre la posibilidad, ante este conflicto, que se determine si existió o no relación y recién se verán las indemnizaciones. El artículo 15 da garantía al empleo al personal regularizado durante los 2 años posteriores a que se efectúen las intimaciones que hemos citado, ya sea a que se regularice o a que se registre o a que se regularice la fecha o el ingreso. Después de esa intimación, el trabajador tiene 2 años dentro del cual el empleador no puede despedirlo sin causa. Si lo hace, deberá pagar el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Igualmente le corresponderá esta indemnización agravada si el trabajador se da por despedido ante una injuria patronal. Es el famoso despido indirecto. Con esto damos por finalizada la bolilla de unidad 4 del derecho del trabajo, en lo referente a todo lo que es el contrato de trabajo, sus modalidades y las consecuencias del empleo no registrado.